saben, mis hermanos, como han visto hasta ahora a través de la clase del Pastor Salvador, que el libro de Proverbios está organizado de una manera que no es temática. No es como si fuera una enciclopedia en el que uno busca un tema y dice, déjame ver de qué lugar a qué lugar habla de los hijos, de qué lugar a qué lugar habla de la sabiduría, sino que los temas se van entremezclando. En ese sentido, cuando queremos buscar un tema dentro del libro de Proverbios, tenemos que clasificarlo en diferentes textos que se van dando en el desarrollo del libro. La vez pasada, nosotros no estuvimos aquí, pero ustedes consideraron proverbios que tenían que ver con el hogar. Ahora, hoy, queremos considerar los proverbios referentes a los padres y a los hijos, sus deberes en esta relación, y aunque no se va a tocar en una forma directa, el beneficio de la disciplina cuando es bien aplicada hacia los hijos y por qué los padres tienen que educar y trabajar con el corazón de los que Dios ha puesto en sus manos. No hay ninguna labor en el mundo más importante que la de moldear un corazón, y eso solo se hace con la palabra. Y ahora, como ustedes saben, estamos viviendo un tiempo muy complicado, donde la familia se ha ido disolviendo, donde el respeto se ha ido acabando, donde los divorcios están a la orden del día, y entre nosotros no puede ser así. Por otro lado, cada vez más, que el derecho de los niños, que el derecho de los jóvenes, y a veces ese derecho lo que les deja una libertad, que en vez de que estemos mejorando como sociedad, estamos involucionando, estamos echando hacia atrás. Y hay un artículo de Diario Libre con el que queremos introducir la clase, que no la escribe un cristiano, pero es interesante lo que dice. Dice el articulista, me pueden tachar de viejo, atrasado y recalcitrante, pero todavía me da trabajo entender cuál fue el daño que me hicieron ciertos castigos en mi niñez y juventud y que ahora crean traumas y penurias. Además, forman parte de tratados internacionales tratar sobre esto. El cambio cultural es bueno y la protección contra los abusos debe ser una constante en toda la humanidad, pero los de mi edad sobrevivimos a todas estas cosas y aquí estamos sin muchas marcas visibles, o sin marcas visibles, dice él. No puedo entender, ni yo tampoco, qué daño emocional o material produce una buena pela cuando el niño sabe que cometió una falta. En mi caso, por ejemplo, acentuaba la convicción de que lo malo se castigaba y que había una autoridad encargada de aplicar el castigo que no dejaba pasar una, aunque en todos los demás aspectos de mi vida era bondadoso y ecuánime. Ahora hay un lío enorme en la Liga de los Estados Unidos de fútbol porque un jugador que es papá le dio una pela a su hijo. Y eso trajo un problema con ese jugador. El jugador que fue suspendido por eso alegó que a él le dieron sus pelas como castigo por falta y que eso es lo más natural. Me da trabajo entender también el concepto moderno de la familia, en la que un hijo menor puede divorciarse de sus padres o de que un padre lo pueda meter preso porque castigó a su hijo. Vamos a aclarar, él está hablando de castigos de disciplina correctos, porque hay padres que realmente abusan de los hijos y eso es bueno aclararlo. Nos estamos hablando de aquel que con mesura, con cuidado y como manda la palabra castiga a su hijo. No somos perros de Pavlov. La disciplina y el sentido del bien y del mal no se enseñan regalando caramelos.
se aprenden en la dura lucha que forma el carácter. Estos modernismos nos van a hundir. Yo diría, ya nos tienen medio hundidos, porque las sociedades están en decadencia, producto de este sistema nuevo. Aunque nosotros hoy no vamos a estar considerando el tema de la disciplina en el hogar, sino la relación entre padres e hijos, este artículo nos da una idea de lo que está pasando en la actualidad en nuestra sociedad, donde la gente no tiene respeto por la autoridad, porque el que no respeta a sus padres tampoco va a respetar la policía, tampoco va a respetar el vecino. Yo recuerdo en mi tiempo, y hace mucho tiempo, que los vecinos eran tíos. Y los que vivían, los papás de tus amigos te llamaban la atención, y cuando te veían hacer algo malo, no tenían reparo en ir a tu casa y prepárate, que lo que venía no era bueno. Pero recuerdo con mucho aprecio la disciplina también que nos fue implantada, porque la disciplina corrige el camino de muchos en muchos sentidos. Ahora, en el libro de Proverbios encontramos muchos aspectos que tienen que ver en esa relación de padres e hijos. Primer aspecto, Dios otorga dignidad y autoridad tanto al padre como a la madre. Dice Proverbios 1, 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 15, 20 nos dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Los hijos, mis hermanos, si son sabios, deben obedecer, recibir las directrices no solamente del padre, por la autoridad que tiene, sino también de la madre. Porque la madre pasa mucho tiempo con los hijos, o es la que más pasa tiempo con los hijos, y por lo tanto Dios también les ha dado autoridad para ocuparse en la disciplina, aunque la dirección principal y la responsabilidad primaria, escuchen bien, hombres masculinos, varones, la responsabilidad primaria está sobre los padres, pero la madre tiene una labor importante. Yo tengo algo que he mencionado varias veces, y es el hecho, si usted se va a la escritura y aún se va a la historia de los hombres grandes que uno conoce, normalmente ¿a quién menciona como su influencia principal? Dígame nombre, aquí hay mucho. Alto que se oiga. A la madre. Ejemplos, dígame ejemplos. Levanten la mano para que no entremos toditos juntos. Yo le digo tal, allá. Yo no veo muy bien de lejos para que sepan, no es mal. Dígame, te vi ahí, no sé quién, pero dime. ¿Quién? Salomón. Loida y Eunice, Timoteo, Moisés, ¿quién más? Wesley, tú mencionaste, por aquí. Hay una cantidad de hombres que dicen, yo soy en parte lo que soy por el trabajo de la madre. No hay ninguna labor en el mundo que el hecho de que Dios ponga en la responsabilidad de la madre criar a sus hijos y en la responsabilidad del padre en dar las directrices, porque el pastor de su casa, ¿usted sabe quién es? Usted. El pastor aquí en la iglesia es una cosa, ahora el de su casa es usted, por
tanto el padre como la madre tienen una responsabilidad distinta, pero los dos tienen que ver con la educación de los hijos. Esto es importante entender, que esa exhortación está tratando con el hijo, y no solamente está tratando con hijos pequeños. Ahí hay exhortaciones que cuando las leemos nos damos cuenta de que también tiene que ver con los hijos grandes. Y en ese sentido muchas veces los muchachos o los jóvenes dicen, ya yo tengo 16 años, a mí no me pueden llamar la atención. No, ¿a dónde usted vive? Dígame. En el techo de su papá y su mamá. Y le debe respeto por dos razones. Primero, porque usted está bajo ese techo y ahí hay una autoridad. Y segundo, porque la palabra lo manda, o vamos a invertir. La palabra lo manda, y porque usted está ahí mantenido, usted no tiene que estar reclamando nada. Y hay mucho ahora del derecho de los hijos. Y ese derecho es lo que está creando lo que estamos mirando en la sociedad, que aquí no hay respeto por nadie. ¿Ustedes creen que pasarse en un semáforo en rojo eso empieza en la casa? Que no respetar a la policía, eso empieza en la casa. Nosotros estábamos una vez en Barcelona y vimos una niña así, como de ese tamaño. Yo no sé la edad, pero de ese tamaño sí me acuerdo que era. Yo no recuerdo, pero estaba creo que maldiciendo al papá. Miren, eso es grave. Cuando alguien le permite a un niño de esa edad maldecir y pelear y patalear y todo lo demás, a quien está perjudicando es al hijo, pero también al padre, porque los padres van a sufrir la consecuencia. Por otro lado, cuando no estén contigo, habla de ellos de tal forma que todos concluyan que tienes alta estima por tu padre y tu madre. Ese es un llamado a los hijos. Habla con honra, habla con cuidado. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Y hasta cuándo se debe honrar a los padres? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos morimos uno de los dos. Esa honra por los padres es hasta el final de la vida. Y en la medida que crecemos y envejecemos, más valoramos lo que los padres hicieron con nosotros, porque hay que ser padre para saber. Y ahí es que uno comienza a valorar. Hay hijos que lamentablemente nunca lo ven y dan unos discursos fabulosos en la hora de la tumba. Y no es ahí que se dan los discursos se dan cuando la gente está en viva y le da las gracias. Mira, papá, lo que te sacrificaste. O hasta que tienen hijos y saben lo que significa levantarse de noche no sé cuántas veces y dar disciplina y estar ahí y pagar el colegio, porque los muchachos creen como que eso viene solo. Y en ese sentido es nuestro deber honrar a nuestros padres, y es nuestro deber como padres enseñar a nuestros hijos. Segundo punto de los que trata Proverbios. Es imposible realizar la labor paternal sin hablar. Necesitamos hacer 3 cosas con nuestros hijos. ¿Cuáles son esas 3 cosas? ¿Cómo? Conversar y la otra. Conversar y la otra. No se pare este asunto. Cuando estés en el camino, en la puerta de tu casa, cuando llegue, cuando salga. Por eso es tan importante que los padres no lleguen a su casa a sentarse a leer el periódico. Siéntese con su hijo a ver cómo le fue. Ábrale una puerta, sea abierto. No se espante con lo que le digan. Sea un padre que transmite confianza para que el hijo le cuente las cosas que están pasando. Ven, hijo mío, dime qué pasó. Mira, que no vuelva a pasar otra vez. Pero hay que hablar con los hijos, conversar, ver cómo están, cómo va la escuela, cómo te va con los amigos. Eso va creando una relación. Dice aquí, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Gran parte de la labor de los padres es instruir. Dice así, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Un hijo que escucha a sus padres es más cuerdo. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones,
guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Los consejos de nuestros padres nos van a evitar muchos problemas. Hay gente que dice, a mí me gusta aprender por, ¿cómo se llama esto? Por experiencia. Sé sabio. Si usted ve que una persona cayó en un hoyo delante de usted, no pase por el mismo hoyo. Y si alguien te advierte, no hagas eso porque ya yo pasé por ahí y me fue mal, escúchalo. Que los sabios son aquellos que aprenden del consejo. Y para escuchar consejo hay que ser humildes. Nosotros no nos lo sabemos todo. Y por lo tanto, hay otro aspecto. ¿Quién es la persona que más te puede amar en el mundo? Tus padres. Es verdad que hay padres que no son los más sabios, que a veces se exceden, todo eso es verdad. Pero un padre normalmente cuando aconseja a sus hijos, lo hace con amor, queriendo evitarle muchas cosas en el camino. Nosotros como padres estamos dedicados a la labor de sembrar la semilla de la palabra en el corazón de nuestros hijos, porque solamente es la palabra lo que va a enderezar el corazón. Nosotros no somos correccionales. Si el corazón no cambia, y ahí es que hay que ir todo el tiempo al corazón, muchas veces la conducta no cambia, porque una persona puede tener una conducta más o menos bien a base de disciplina, pero no es eso lo que hay que cambiar. Lo que hay que trabajar es con el corazón. Y para trabajar con el corazón, solamente hay algo que trabaja con el corazón. ¿Qué es? La palabra de Dios. Por lo tanto, los hijos nuestros deben ser instruidos constantemente con la palabra de Dios. Y cuando le señalamos una falta, esa falta debemos llevarla a la palabra de Dios. Mira, dijiste una mentira. ¿A quién no le agrada la mentira? A mí. Bueno, a mí no me agrada. Pero primero, ¿a quién? A Dios. Desobedeciste. ¿A quién no le agrada? A Dios. Todo el tiempo llevando el corazón y el pensamiento de los hijos a la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para transformar un corazón pecaminoso como el de todos nosotros. Por otro lado, dice aquí en Proverbios 6, 20, 24, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de la madre. Átalos a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiará cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando estés despierto. Miren, eso de que la palabra nos guarda, aun cuando estamos durmiendo. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, por ahí me pasa cada rato. Es más, me pasó hace como 2 días. Usted está durmiendo y tiene una situación pecaminosa en el sueño. Hoy no le reprende algo, la conciencia en el sueño, y dice que yo no puedo hacer eso, yo soy creyente. Y comienza la lucha. Y a veces se levanta uno sofocado en el sueño. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que el Señor te protege y te guarda aún mientras duerme con la misma palabra. Están haciendo que sí. Parece que a mucha gente le pasa aquí. Uno sueña y, ay, mi madre, eso no está bien, ¿y qué hago? Y entonces, no, eso es bueno. Porque cuando la palabra redarguye tu conciencia, te guarda de pecado. O no le pasa a usted que usted va a cometer un pecado o lo comete y ahí ¡pac! Y te viene un texto. Esos son los textos que están en tu corazón que te guardan. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar en el corazón de nuestros hijos. Es en el punto 3, ahora, te lo digo por Miguel para que me lleve el ritmo. Es imposible nosotros sin tener un oído para escuchar a los padres. Un hijo bueno
o que trata de hacer las cosas como debe de ser, es un hijo que guarda la palabra del Señor que sus padres le transmiten, o aún los consejos de sus padres, porque de hecho Proverbios es una recopilación de consejos inspirado por el Espíritu para estar en la palabra, pero es una recopilación de consejos que se dan y que nosotros podemos aplicar en diferentes áreas de la vida. Y en ese sentido, para ir un poco más avanzando, tenemos Proverbios 3, versos 1 y 2. Y en el 2 dice: porque largura de días y años de vidas y paz te aumentarán. Esto aún en nuestro vivir diario nos guarda, porque nos guarda de muchos peligros. Mira, mi hijo, no vaya a tal sitio, por favor, eso es peligroso. Y fracatán, el muchacho se va. Y ahí viene con el ramalazo. Pero también está de ir a lugares que le pueden hacer daño. Y ahora, amados padres, no hay que ir a ningún lado a hacerse daño. Ustedes saben dónde está el mayor daño. A ley de un clic. Déjenme buscarlo aquí si lo tengo. De ese aparatico, que sirve para tantas cosas, pero a un clic de mucho daño. Y normalmente lo que hay ahí no son consejos. Si hubiera un celular que fuera cristiano, que todo lo que tiene ahí son textos, pero no es así, lo que manejan eso no son así. Hay que guardar el corazón de los hijos de la película que vende, y eso lleva tiempo, y eso lleva trabajo, y los padres no se quieren fajar con los hijos a una película para explicársela, o no quieren conversar con ellos. Miren, mis hermanos, hay demasiadas cosas malas en la calle. La casa debe ser un lugar de adoración todo el tiempo, con la conducta y con todo lo que hacemos, para transmitir un consejo constante a nuestros hijos. No es que vamos a estar todo el día con un versiculazo, porque hay padres que todo el día van como... No, es que todo el tiempo la palabra está en tu boca, aún en lo que tú dices y haces, hablar lo correcto y tratar de dar un buen ejemplo. Yo recuerdo en mi tiempo que uno de los líos era: mira, los muchachos no fuman. Y el papá con el cigarrillo: no, usted no puede decir eso, usted está fumando, déjese de eso. Y a veces nosotros decimos: mira, los muchachos tienen que ser educados, no pueden alzar la voz, y te oyen a ti alzando la voz muchísimo. Eso es una negación de lo que estamos diciendo. Hay que instruir con la palabra y con el ejemplo. Por otro lado, aunque uno crea que no, lo que nosotros le decimos a nuestros hijos queda en la memoria de ellos. Yo he escuchado testimonios de muchachos que dicen: yo no podía pecar tranquilo. No podía, porque cada vez que iba a hacer algo venían los versículos de la iglesia y la prédica. Eso es bueno, que eso intranquilice el corazón aún de los que no son creyentes. Y eso nos pasa a nosotros también, a veces no podemos estar tranquilos. Un hijo sabio, un hijo que hace lo correcto, aprende a respetar la opinión de sus padres, porque respetando la opinión de sus padres hace bien al corazón del propio hijo y del propio padre. Porque si hay algo que Dios bendice de una forma extraordinaria, es que, y en nosotros también, la obediencia. Hay veces que uno dice: yo no entiendo por qué tengo que hacer tal cosa, pero me la manda el Señor, yo voy a obedecer, se acabó. Y el Señor bendice. Es como cuando le dice a la esposa: sométete a tu marido. Y dice: someterme a mi marido, tú no sabes el marido que yo tengo, bla, 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 bla. Sométete a tu marido, que eso es lo que manda la palabra de Dios, y déjale la obra a Dios. Igual pasa con los hijos que están aquí, más jóvenes. Escuchen a sus padres, porque lo único que les va a traer es bien, y Dios los va a bendecir, aunque usted no lo entienda. Dios lo va a bendecir. Por otro lado, es sabio de los hijos, en Proverbios 13:1, escuchar el consejo de los padres.
porque el hijo necio es el que menosprecia el consejo. Dice que el burlador no escucha las reprensiones. El necio menosprecia el consejo. El hijo sabio se deja aconsejar. Ahora, ¿quién fue el hijo más obediente que hubo sobre la tierra? Jesucristo. Él es un gran ejemplo de lo que es un hijo obediente de sus padres terrenales, aún siendo él Dios, y del cuidado que Cristo tuvo por su mamá, que aún en el día de la muerte, ¿cuál era su preocupación? Ahí, además de la salvación del mundo, hubo una preocupación. ¿Por quién? Mira, ahí a tu madre, hijo, cuídala. Él estaba preocupado por su madre porque parece que José ya había muerto. Entonces, hasta el último momento estuvo preocupado por su madre. En las bodas de Caná, la madre le pide algo. ¿Y qué hace el Señor? Complace a su mamá. Eso es lo que estamos llamados a hacer los hijos, siempre que esa complacencia no sea en contra de los principios de la palabra de Dios. Por otro lado, punto 4, el diablo y el mundo están a la casa de hijos que no quieren escuchar a sus padres. ¿Cuál es la moda ahora? ¿Qué están legislando los gobiernos? Hablen, porque quiero que ustedes también hablen, no quiero dar la clase solo. ¿Cómo? Que no se aplique disciplina, que los muchachos tienen derecho hasta para cambiarse de sexo, que en la escuela no se puede ahora llamar la atención a un muchacho porque se traumatiza. ¿A quién no le dieron un reglazo en la mano aquí? ¿Y se traumatizó? Hay que tener cuidado con la disciplina, porque quiero ser justo. Hay disciplina que se le van de la mano a uno, pero no hacen daño. O aquí hay gente traumatizada porque su papá le llamó la atención, o le dio una pela porque llegó tarde. Una pela con mesura, una pela correctamente como demanda la palabra de Dios, para que nadie se me equivoque, porque a veces el padre que fuetean que eso no tiene mamá. Por otro lado, ese mundo que está allá afuera, ¿a quién es que quiere ganar? ¿El corazón de quién? De esos muchachos, para tener una generación en sus manos que hagan lo que ellos quieren. Y ahí nosotros tenemos que echar ese pleito. Y ese pleito se echa en oración, ese pleito se echa con la palabra, y ese pleito se echa dedicando tiempo. Esa cuestión que aparece en las revistas, en los artistas, que dicen, yo a mis hijos les dedico poco tiempo, pero de calidad. Mire, olvídese de esa cuestión. Tiempo es tiempo. No es verdad que usted en 5 minutos condensa lo que tiene un día de campo. Váyase con su hijo un día de campo, váyase a comer por ahí, siéntese, juegue con ellos, siéntese en el suelo, juegue caballito con los chiquitos, porque ya con uno grande se le puede romper la espalda, pero hay que tener esa interacción para ganar el corazón. Aún nosotros los abuelos tenemos que ser intencionales en ganar el corazón de nuestros nietos, para que cuando hayan situaciones con los padres no vayan a la calle a buscar consejo. Abuelo, tengo un problema con papi, ayúdame. Entonces tú te metes ahí y comienzas a trabajar y elaborar. Pero eso hay que dedicarle tiempo. Eso hay que dedicarle tiempo. No saliendo toda la noche para aquí, para allá. No, es tiempo que hay que dedicarle. Entonces, hermanos y hermanas, hijos, hijas, abuelos, ese proceso es un proceso que necesita de nuestro sacrificio. Si usted, Dios le dio un hijo, Dios puso algo muy precioso en sus manos y tiene que atenderlo. Y atenderlo como Dios manda, por encima de sus deseos. ¿Por qué? Porque Dios puso esa criatura en sus manos
para su gloria, para que le honre, para que le bendiga. Y ese muchacho no va a bendecir si usted no lo moldea desde pequeño. Dice aquí: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que roba a su padre o a su madre y dice no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Y sigue hablando otro proverbio, 19:26, sobre el mismo tema, 29:3 sobre el mismo tema. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Nosotros, si no tememos a Dios, no hay nadie que nos pare. ¿Qué nos guarda de pecar? A todos, a los hijos y a nosotros. El temor de Dios. Hay que enseñarle la gracia de Dios, el amor de Dios, pero el temor de Dios. Y eso de que dice el texto del Salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Miren, no hay lugar donde esconderse. De los ojos de Dios no hay lugar donde esconderse. Y eso debe estar claro en la mente y el corazón de nuestros hijos. Dios te está mirando todo el tiempo. Estamos delante de Él. Dios le dio también a su pueblo medidas que le ayudara a evitar que entre ellos se formaran criminales de carrera. ¿Usted sabe lo que es un criminal de carrera? Alexis, ¿qué es un criminal de carrera? No es no corriendo, no. Que ese es su negocio y su trabajo. Ahora los delincuentes ese es su trabajo. ¿Qué tú eres? Delincuente. Y no pasa nada. Hoy las películas ahora exaltan a lo malo. Usted ve una película de narcotráfico y parece que son unos héroes. Una gente que han dañado medio mundo. ¿Y qué quieren esos muchachos de la calle? Rápido, dinero, no importa cómo. Entonces usted ve jovencitos robando celular porque lo que quieren es subir rápido. O haciendo youtuber en la cuestión esta para ganar dinero rápido. Porque ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Entre nosotros no debe ser así. Tenemos que educar a nuestros hijos para que desarrollen una vocación que glorifique al Señor, no importa la cual sea, desde la más pequeña hasta la más grande. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y eso hay que inculcarlo a nuestros hijos. No hacer dinero, no. Glorificar a Dios, bendecirlo y ser útil en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces, en Israel se dieron leyes para evitar a esos criminales de carrera. Y son fuertes, yo lo voy a leer, pero están en la palabra. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirás. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Es verdad que ya no se nos manda a apedrear. Miren, faltarán piedras si comenzamos a apedrear, muchachos. Pero el principio está ahí. Eso es lo que piensa Dios. Que no se le puede mantener a un muchacho que sea contumaz y rebelde y borracho y todo, y no apoyándolo. Sobre todo muchas madres que a veces son muy débiles con lo que son más peorcitos. Ay, el pobre muchacho,
Es que a mí me da pena. Mire, si a usted le da pena, disciplínelo. Porque la disciplina es amor. Porque Dios al que ama, ¿qué le hace? Lo disciplina. Claro está, vuelvo y repito, una disciplina dada con conciencia. Una disciplina que trate de transformar el corazón, no la conducta. Cuando el corazón está transformado, también se transforma la conducta. Pero también hay un elemento que no es solamente la disciplina, es la oración. ¿Cuántas madres y padres aquí pueden dar testimonio? No levanten la mano. De hijos que se transformaron a oración pura. Madres que tienen las rodillas peladas por sus hijos. Y de repente como a los 30, 40, 50 años el muchacho cambia, pero fue la oración de 20 años ahí que Señor, guárdalo, Señor, no lo dejes pecar, Señor, líbralo del mal, líbralo de los amigos. Hay que orar, hablar y conversar, las tres cosas. Pero ese conversar tiene que tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar el corazón. Eso no viene solo, esa transformación viene de la palabra y la palabra tiene que ser ejercida. Quinto, la labor de los padres con los hijos será un factor determinante, y aún en la palabra, determinante en la alegría o tristeza que los padres experimentan con relación a los hijos. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de la madre. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 9:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Uno de los propósitos de la disciplina es producir aquellas actitudes y compromisos que dan tranquilidad a los padres. Pero el fin primario de la disciplina es obrar en el corazón, no solo para que tengan una buena conducta, sino para que esa transformación agrade delante de Dios. Si un hijo no teme a Dios, no te va a temer mucho a ti. Hay que enseñar ese temor a Dios por sobre todas las cosas. Y hay muchos padres que como sus hijos no tienen temor y tienen una conducta bastante complicada, viven en una zozobra porque saben los peligros a los que están expuestos los muchachos en la calle. Y escúchenme bien, hay padres también que se engañan. Ay no, porque que mi hijo es tan bueno. En la casa, averigua por ahí qué es lo que hace tu hijo. No me cuente, porque yo no quiero saber. Ese muchachito, mire, yo quiero que tú lo veas. Es una cosita, ese muchacho es una delicia en la casa. Vaya a verlo en la discoteca, a ver si es verdad. Tenemos que estar ojo pelado. No se lleve de que usted cree que su hijo es. Hay gente que cree que los hijos son ángeles encarnados. Tenga cuidado, porque la maldad está ligada al corazón suyo y al mío, al de todos nosotros. No se lleve de ese asunto. Hay muchachos que son más tranquilos que otros y eso es verdad, pero no se lleve de eso, porque no es bueno llevarse ni de uno mismo, porque el corazón de nosotros es engañoso. ¿Y a qué tiende uno todo el tiempo? Al pecado. Eso es una fuerza tan grande que usted vence un pecado hoy y mañana está en otro. Esto no se acaba. Pero la gracia de Dios es suficiente y abundante para librarnos constantemente si venimos a Él. Ahora las tentaciones no se acaban, y mucho menos en un muchacho que lo que quiere hacer es su voluntad. ¿Cómo dice aquí? La necedad que la acompaña
La necedad lo acompaña, a todos nosotros nos acompaña de alguna manera, pero sobre todo a los más muchachos porque son presa de sus propios criterios. Dios le da importancia a esto. Los padres disciplinan a sus hijos porque Dios lo ordena. Es lo correcto y da gloria a Dios. Más aún, es lo amoroso que podemos hacer por el bienestar de nuestros hijos. Disciplinar no es agradable. Hay padres que ellos lloran dando una pela a su hijo. Pero hay que hacerlo cuando es necesario. Hay que llamar la atención cuando es necesario. Dime, Orquídea. Dice Orquídea, dice la palabra que el Señor no disciplina es un bastardo. Hay que, por amor, disciplinar a nuestros hijos. El ejemplo de Timoteo es un ejemplo alentador. El papá de Timoteo, ¿qué era? ¿Era cristiano? ¿Quién? Griego, pero era creyente. ¿Y quiénes hicieron la obra en él? La mamá y la abuela. Le inculcaron la palabra a ese muchacho y después lo coge Pablo y lo mentorea. Y ahí se da un tremendo pastor. Hijo de un padre no creyente, pero estaban la mamá y la abuela. Y taca. Con la palabra que les enseñaste desde tu juventud. Parece que esas dos mujeres eran piadosas y agarraban a Timoteo y lo iban enseñando en la palabra. Y Timoteo fue lo que fue por la enseñanza de su abuela y la enseñanza de su mamá. Lo que no da excusa cuando uno de los padres no es creyente, que el otro no haga la labor. Pídele al Señor que convierta al otro, pero mientras tanto usted tiene que hacer la labor. Por otro lado, nosotros tenemos que escoger cuándo vamos a llorar. Porque vamos a llorar. O tú lloras disciplinando, porque es un trabajo fuerte, o te pasa la vida llorando después que se van de tu casa. Porque óiganme bien, si hay una labor que no se acaba, es la de padre. Eso no es más, se multiplica. Porque uno tiene hijos y después los esposos o esposas de tus hijos se convierten en tus hijos. Y después vienen los nietos, y entonces se multiplica todavía más. O sea que la complicación es hasta que te mueren. Uno nunca deja de ser padre, como tampoco los hijos nunca deben dejar de ser hijos. Respete a su padre y a su madre hasta que se mueran. Hónrelo, visítelo, ayúdalo, guárdalo, sosténlo, que Dios te va a bendecir, porque es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Oye, hijo mío, oye, joven que estás aquí, cuando honras a tu padre y a tu madre, Dios te bendice. Por otro lado, los niños son fáciles de moldear mientras son un tallo suave. Ahora hay un refrán por ahí que no es bíblico. Cuando un árbol crece torcido, usted le puede poner muchas estacas, pero es torcido que va. Entonces el momento es cuando el tallo está moldeable. ¿Cuándo es eso? Desde chiquitico, para entrenarlo. Es interesante que en la cultura en inglés, la agricultura en inglés, se usa el verbo entrenar. Cuando un árbol lo quieren poner derecho, lo están entrenando, le ponen estacas. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, ponerle estacas, varillitas, para que vaya creciendo. Eso no garantiza nada porque hay una obra de Dios en medio de todo esto, pero por lo menos garantiza que tu conciencia va a estar tranquila de que hiciste lo que tenías que hacer. Por lo tanto, aprovecha cuando tus hijos están pequeños, que después que crecen encuentran unos amiguitos por ahí que son de lo más bueno, sobre todo en la universidad. Ahí se complica la cosa y viene la lucha, pero no te canses de luchar porque eso va a dar fruto. ¿Cuántos jóvenes hemos visto ahí
que parecía que se habían perdido ya. Miren, no se canse, no se canse, que ahí están los testimonios ahí. Jóvenes contumaces y rebeldes, que de repente el Espíritu ¡pa! Hace así en su corazón. Pero trate usted de ser un instrumento para que eso pase. Esa es su responsabilidad. Ningún hombre o mujer, dice Ben Hamben, ha tenido jamás un reto más noble o un privilegio más sublime que criar un hijo para Dios. Y en el momento en que menospreciamos ese privilegio o descuidamos ese ministerio por cualquier otra cosa, viviremos para llorarlo y con dolor y pena en el corazón. El diseño divino es que nuestra casa esté impregnada de olor a la Escritura todo el tiempo, todo el tiempo. Dice Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino. No solo la enseñanza vale, sino el ejemplo. Andando en el camino tú le vas a enseñar de muchas formas. Mira esto, mira aquello, mira lo otro. Por otro lado, la alegría de un hijo bien educado o en el Señor, ¿a quién es que más bendice? A los dos, a los padres también. Qué bueno es cuando tú tienes un hijo obediente que anda en el camino del Señor. Eso no tiene ningún valor, nada tiene más valor que eso. Ellos son responsables de nuestra alegría. Usted puede tener todo el dinero y la comodidad del mundo, y si tiene un hijo contumaz, hay tristeza, no la disfruta. Lo más importante es tener el corazón de nuestros hijos, porque el que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a la madre. Y ahí hay muchísimos textos que Miguel puede pasar, porque si lo leo, ese reloj no está bien conmigo hoy. Por lo tanto, hermanos, más que en una conducta recta, tú debes estar preocupado porque tu hijo tenga un corazón recto, porque si tiene un corazón recto, tendrá una conducta recta. No es solamente la ley y la conducta, no, es el cambio del corazón, y ahí hay que ir todo el tiempo al corazón, todo el tiempo al corazón. La gente ve a un hijo y normalmente saca conclusión del tipo de padre que tiene. Eso no siempre es una regla. Hay padres muy dedicados que sus hijos cuando están en la calle no hablan bien de ellos. Pero normalmente uno ve cuando un muchacho en la casa hay costumbre. Entonces, un muchacho en su casa parece como que hay costumbre, cuidado, respeto. No siempre es así, pero la mayoría de las veces es así. Un hijo bueno, un hijo que se porta bien, un hijo que obedece, muestra el trabajo que los padres han hecho con él. Los hijos son un potencial de tristeza o alegría, y muchas veces cuando los hijos dicen: déjame tranquilo, es mi vida y lo que a mí me pase yo lo enfrento. ¿Sí? Cuando te pasa, ¿tú sabes dónde que va a parar el problema? A donde tu papá y tu mamá, que siempre te perdonan, porque mi vida es mía hasta que viene el problema. Cuando viene el problema: papi, mami, hoy tú no eres un hombre. Hoy tú no dijiste que tú le metías mano a eso y no había problema. No, el problema es de todito.
Porque el problema es solitario cuando yo lo cometo, pero nos corresponde a todos cuando pasa. Entonces, vamos a ser considerados con eso. Mi vida no es solo mi vida, yo soy parte de un conjunto, lo que yo hago afecta a los demás. Y yo tengo que estar consciente como hijo y como padre que eso es así. Eso de que mi vida es mía, mire, la vida no es de nadie, la vida es de Dios. Y lo que afecta a un miembro de la familia, los afecta a todos. Quiera uno o no, lo afecta. Así que vamos a hacer más caso de nuestros padres, hijos. Vamos a honrar más a nuestros padres, los mayores. Vamos a tratar de ser padres espirituales. Hay veces aquí hermanas que están luchando solas con sus hijos. Vamos a darle una mano. Vamos a darle una mano. Porque es que son parte de todos nosotros. Tenemos que tener muy pendiente eso también. Vamos a ayudarnos unos a otros. Vamos a tratar de ser un instrumento de santificación y de purificación, porque eso va a bendecir a los hijos, pero también va a bendecir a los padres. Finalmente, hay una aclaración que es importante hacer por causa de la conciencia de muchos. El desvío de los hijos no siempre es culpa de los padres. Un padre puede aplicar fielmente los principios de la paternidad contenida en Proverbios y eso no garantiza que va a tener un hijo piadoso ni sabio. Óiganme bien, un padre puede aplicarlo todo y no salirle bien. Como también pasa que hay padres que no aplican nada y les salen unos hijos maravillosos. La gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, cuando tú te presentes frente al tribunal de Cristo, tú lo que tienes que estar seguro es de que tu hijo no se condenó por ti. Tú hiciste todo lo que tenía que hacer. Si Dios no lo tenía para salvación, Él dará cuenta a Dios. Pero tú vas a tener una conciencia tranquila de haber hecho lo que tenías que hacer. Y eso sí es importante. Eso es para que no juzguemos en el sentido que uno dice, bueno, ese muchacho, yo no sé cómo que los papás, ¿por qué sabes tú lo que los papás están luchando en la casa a veces? Miren, hay veces que eso es duro y feroz, que se llora por un hijo casi todos los días, y eso no se ve aquí en la iglesia, y que se ora, y que se instruye, y el muchacho sigue contumaz y rebelde. Lo que sí yo tengo esperanza de que algún día algo va a pasar. Y si no pasa, fue la voluntad de Dios. Pero que nos sirva de estímulo que nosotros éramos hijos rebeldes y aquí estamos sentados por la gracia de Dios. No te olvides de ti, porque uno se le olvida mucho lo que uno era. Hoy tú no te acuerdas todas las cosas que tú hacías, yo también. La gracia de Dios. Entonces vamos a orarle esa gracia y vamos a orar al Señor para que sea Él que guarde a nuestros hijos y vamos nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer para que cuando se nos pida cuenta decir, Señor, yo como padre hice todo lo que tú mandaste. Si no salió bien la cosa, y hay veces que tú no lo vas a ver, y después que tú te mueres, se resulta que tu hijo llegó al cielo, porque esa palabra germinó que tú no la viste. Y hay otros padres que han tenido la satisfacción de ver hijos por los cuales han llorado muchísimo, y lo vemos ahí, tú aquí dando testimonio del Señor. Gloria a Dios por eso. Ahora, no te canses. No te canses porque Dios bendice nuestra constancia y bendice nuestra fidelidad. Dice un comentarista
La Biblia nunca presenta una fórmula por la cual un ser humano pueda controlar el alma y el espíritu de otro ser humano en ninguna relación. Ni los esposos, ni los pastores, ni los líderes, ni los amigos, ni los vecinos, ni los evangelistas, ni los miembros de la iglesia y ni los padres. Si ese fuera el caso, que los padres tienen tal capacidad, entonces concluiríamos que la persona que está siendo ejecutada en Deuteronomio 21, 18, 21, que ya leímos, es la equivocada. Si el pecado de la persona hubiera sido falta de sus padres, ¿a quién es que deberían apedrear? A los padres, pero no es a los padres, es a los hijos, porque cada uno es responsable de su pecado. Dios fue un padre perfecto. ¿Y cómo le salió su primer hijo? El primero, el que él creó. ¿Cómo le salió? Rebelde. David y Elí. Elí era un hombre con muchas cualidades. ¿Cómo le salieron los hijos? Buenísimo. ¿Cómo, Orquídea? Dime, que tú eres muy sabia, dime. Le duele cuando el Señor le dijo a Elí, tú no estorbaste a tus hijos. Hermanos, estorbar a los hijos cuesta trabajo, pero hay que estorbarlos. Yo recuerdo, cuando yo era muchacho, había un pariente que él hacía y deshacía. Y los papás, y uno quería ser así era que uno quería, déjame tranquilo. Uno como fulano que hace y deshace, y déjeme tranquilo y no me estorben tanto y que tanta cosa. Pasó el tiempo y esa persona un día me dijo, yo hubiera querido tener un padre que me corrigiera. Oye eso. Yo hubiera querido tener un padre que me corrigiera, porque eso al final sale. Hermano, que no se diga de nosotros que no fuimos padres que corregimos y que dedicamos tiempo para enderezar, para trabajar y para lograr una transformación, no de la conducta, sino del corazón, porque cuando se cambia el corazón, ¿cambia qué? La conducta, todo el tiempo a la palabra. No demos una pela porque algo nos molesta, demos una pela porque una transgresión contra Dios, y vamos a hacerlo con amor, porque dando y abrazando. Yo sé que hay hijos que dicen, yo prefiero que la pela me la den rápido porque lo que viene después dura media hora. No dure media hora dándole pero denle un abrazo y explíquele por qué le dio la pela. Y mi hijo, ya tú sabes, eso es complicado. Es más fácil coger, no, siéntese. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? Sí. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Qué conlleva eso? Una disciplina. Mira, mi hijo, por amor a ti, ven, que te voy a disciplinar. Y después que lo disciplina, tú le das su abracito, le dices, no lo vuelva a hacer. Ahora, si sigues de contumaz, dale otra. ¿Cómo? A tiempo. Proverbios 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y esa palabra maldecir es mal decir. Decir cosas malas de los padres. Miren, cuiden su boca cuando se expresen de su padre o de su madre. Dios toma mucho en cuenta eso. Dios toma mucho en cuenta eso, el respeto, para que tengamos la bendición de Dios. Ay, madre, se me fue el tiempo. Déjame ver. Finalmente, con todo lo que hemos visto, es evidente que a Dios le importa mucho
lo que los hijos hacen con los padres y le importa mucho lo que los padres hacen con los hijos. El ser que vivo sobre la tierra más inteligente creado, ¿quién es? ¿Quién es? El ser sobre la tierra vivo. El hombre. ¿Y cuál es el ser que más necesita de cuidado, aun cuando es el más inteligente? El hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los padres moldeen a ese hombre o mujer para que anden conforme a su voluntad. Los animales paren y los becerritos salen ahí mismo. Los niños no, siendo más inteligentes. Es que hay un propósito de Dios. Madre, hay un propósito de Dios para que cuando el niño te amamante la leche espiritual también. Tiempo. Padres, seamos responsables. Dediquemos tiempo, no en hacer dinero, sino en crear hombres que bendigan a Dios y sean una generación mejor que la nuestra para la iglesia y para el futuro de una nación como esta, que tanto necesita del Evangelio y de hogares estables que glorifiquen a Dios con su conducta. Bien. Por lo tanto, ninguno lo hemos hecho perfectamente. Todos tenemos que seguir trabajando. Pero lo bueno de todo esto es que la gracia de Dios es inagotable. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quiere el Señor que sigamos viendo jóvenes comprometidos con la palabra, jóvenes siendo bautizados, jóvenes enderezando sus caminos y hogares estables, que si algo falta en la sociedad son hogares estables que anden conforme a la voluntad de Dios. Me pasé 3 minutos, pero amén, me los pasé y se acabó. Que Dios los bendiga y que tengan una buena edificación en el próximo tiempo de adoración al Señor.